Te damos la bienvenida a Conecta Ideas, el espacio donde conversamos para comprender, sentir y transformar lo que vivimos hoy. Soy Héctor Delgado Paniagua junto a Samuel Jarquín. Comenzamos. Hoy nos conectamos desde la docencia en los tiempos de la IA, uno de los 3 hilos que dan vida a Conecta Ideas. Nos acompaña Valerie Ochoa para conversar sobre las suposiciones que alejan a muchos de la investigación en nuestro episodio Rompiendo mitos. Investigar también es crear. Valerie es arquitecta, docente e investigadora con una trayectoria que une diseño, educación y acompañamiento creativo. Tiene más de 14 años de experiencia en el diseño y construcción de espacios habitacionales y comerciales, y más de 7 años dedicados a la docencia universitaria, donde ha impulsado innovaciones pedagógicas y procesos de formación con sentido crítico y humano. Ha dirigido proyectos de graduación y ha impartido cursos en arquitectura y urbanismo, tanto en modalidad presencial como virtual, siempre apostando por metodologías activas y aprendizaje significativo. Su trabajo también se extiende a la investigación en arquitectura, educación en competencias, innovación educativa y pedagogía del emprendimiento, acompañando a estudiantes y equipos docentes a fortalecer su capacidad de crear, cuestionar y transformar. Bienvenida Valerie, es un gusto tenerte en Conecta Ideas. Estamos convencidos de que tu experiencia aportará nuevas perspectivas a quienes nos escuchan. Gracias por sumarte a este espacio de diálogo y aprendizaje compartido desde San Pedro Sula. Hola Héctor, muchas gracias por la invitación y claro, será un gusto poder discutir un poco sobre este tema y he estado pues al tanto de las publicaciones que han hecho en los previos podcasts y creo que todas han sido sumamente enriquecedoras. Bueno, gracias por escucharnos. Este será un espacio para desmitificar y acercar la investigación a lo humano. Así que con vos vamos a explorar sobre los mitos que alejan a muchos de la investigación. Decinos, ¿qué ideas falsas alejan a los estudiantes y a los docentes de la investigación? Bueno, debo mencionar que en ese trayecto en el que me convertí en investigadora, además de profesional de la arquitectura, yo pasé por todas esas facetas. Una de las ideas que constantemente lo veo reflejado en los estudiantes que recibo en seminario de investigación es que piensan que el proceso de investigar se limita únicamente a los campos que son eminentemente científicos, que se hacen en laboratorios, que conllevan experimentos, que de repente la investigación más valiosa es la de las ciencias exactas y se les olvida que existe investigación de tipo académico, que es en donde podemos entrar todas estas otras disciplinas que desarrollan conocimiento, pero que no necesariamente es un laboratorio, a pesar de que nuestro perfil, pues además de artístico, es bastante técnico. En arquitectura y en otras disciplinas creativas, yo siento que este mito se puede ir desapareciendo poco a poco en la medida en la que nos vamos dando cuenta de que en realidad los arquitectos investigamos todo el tiempo. Cuando nosotros recibimos una asignación, tenemos un cliente nuevo, por ejemplo, y debemos desarrollar un proyecto para él, todas esas primeras preguntas, estas primeras ideas de cómo resolver la situación del proyecto es investigación. Desde construir el perfil de un cliente hasta responder a la pregunta que el cliente me va a hacer, Arqui, usted me puede construir el edificio comercial en, qué sé yo, 2.3 millones de lempiras. Al principio no lo sé, porque son tantas las variables que van a cambiar en ese proceso que obviamente el arquitecto se vuelve un gestor de proyectos, no solamente es un diseñador, sino que también es un gestor de proyectos. Y en ese punto, ahí fue donde yo encontré como mi punto de partida de por qué sí era posible que yo incursionara en esto. Porque en realidad no nos han acostumbrado en las escuelas, siento yo, centroamericanas, particularmente con enfoque a arquitectura, a pensar que la investigación puede ser un ámbito en el que el arquitecto se puede desarrollar. Nosotros tenemos capacidad de poder trabajar y suplir una fuerza laboral en diferentes campos. ¿Cómo se llega al diseño de una ciudad?
cómo se rediseña un espacio urbano, cómo se desarrolla un territorio, lo primero que hacemos es investigar. Y nosotros trabajamos de la mano con otras personas, etnólogos, sociólogos, obviamente nuestros pares en el ámbito de la construcción, que son todas las ramas de las ingenierías, pero para poder hacer estos grandes desarrollos de proyectos, nosotros necesitamos soporte de otras disciplinas. Y ellos son capaces también de entender o medir impactos porque la arquitectura le da los escenarios y el urbanista crea los entornos. Entonces, desde ese punto de vista, las tareas son muy similares porque la investigación es una extensión de un proceso proyectual. Nosotros podemos comenzar primero haciéndonos preguntas o podemos comenzar primero observando, que son técnicas y métodos de investigación. Podemos plantearnos, por ejemplo, una hipótesis inicial. ¿Puedo construir este edificio únicamente utilizando este tipo de materiales? Eventualmente, el desarrollo del proyecto me va a llevar a la respuesta, ¿no? Pero Sí. entonces, ese es el punto en el que realmente lo que necesitamos es un cambio de chip, porque hay muchas falsas creencias en torno a lo que el arquitecto puede llegar a hacer. Y no es porque sea mi carrera, que obviamente la disfruto, pero realmente la arquitectura es una carrera, por algo es una carrera tan compleja. No sé si en Nicaragua se maneja el mismo dicho, pero aquí en Honduras dicen que son muchos los que se matriculan y son pocos los que se gradúan, porque Sí. es que esto no es para todo el mundo. Y dentro de la misma rama de la arquitectura están siempre esos mitos, ¿verdad? Que el arquitecto está hecho únicamente para diseñar, lo cual no Igual. es cierto. Sí. Y para iniciar, ¿cuál sería el primer paso para investigar sin miedo? Sin miedo. Pues lo primero que les diría es continuar alimentando su curiosidad. La curiosidad es una fuerza que puede a nosotros llevarnos a puntos muy distintos. Cuando yo decidí estudiar arquitectura, lo hice precisamente porque tuve una role model, la arquitecta Ángela Estazano. Tuve la oportunidad de conocerla a ella a nivel personal. Me cautivó su forma de ver el mundo, me cautivó la forma en la que ella se expresaba de las cosas y eso sembró la curiosidad en aquella niña de 14 años. Arquitectura bioclimática. Bioclimática, exacto, que es nuestro Sí, yo la principal conozco. referente nacional. Sí. Y la realidad es que a partir de ese punto, ella me lo planteó desde un punto tan claro que lo tengo tan presente. ¿Querés hacer siempre lo mismo? Ándate por otro camino que no sea la arquitectura. La arquitectura es para la gente que está preparada para hacer las cosas diferentes. Y por ende, si estamos abordando el tema de investigación, pues no se puede esperar que el arquitecto solamente se dedique al diseño. Si me preguntan, yo he tenido también un viaje muy interesante con el aspecto de la investigación porque comencé haciendo investigación desde el punto de vista didáctico. Mi primera aproximación fue precisamente mi proyecto de graduación en la universidad. Yo estudié en la USAP y se nos dio la oportunidad de poder hacer un proyecto de acuerdo a los intereses de cada quien. Entonces, a mí me habían gustado tanto mis clases de urbanismo, pero sentía que hacía falta tanto material para poder enseñar mejor esa clase, que mi proyecto de graduación fue diseñar el material didáctico para poder enseñar las materias de urbanismo. ¿Y cómo son las cosas? Porque cuando me tocó aplicar a mi segundo empleo, que es actualmente el de la Universidad Tecnológica Centroamericana donde estoy, mi portafolio de ingreso fue mi material educativo. Y no es ni remotamente de las capacidades, las herramientas y las destrezas que tengo hoy. Fue algo que, gracias a la curiosidad, como menciono, se fue perdiendo ese miedo por ir haciendo preguntas, por ir indagando, por empaparme de nuevas herramientas. Definitivamente que para poder dar el salto a investigación, uno tiene que ser, además de curioso, tiene que ser muy inclinado a estar al tanto de las novedades. Hoy en día un arquitecto pues no se puede ligar de la parte tecnológica, ¿cierto? Entonces, ese sería también el otro punto. En la docencia, particularmente, en la posibilidad de investigar puede nacer desde la experiencia profesional, sin duda alguna. Pero también otro camino que cualquiera de nuestros colegas puede recorrer, sobre todo si tiene la capacidad y la oportunidad de hacerlo desde la docencia. Hay mucho trabajo que hacer por desarrollar investigaciones en el ámbito de enseñar arquitectura,
porque todo está cambiando muy rápido gracias a la inteligencia artificial, a las diferentes herramientas, los mismos retos que estamos enfrentando como sociedad. Entonces hay todo un camino por desarrollar, hay mucho campo que cubrir y la investigación pues es una gran herramienta para ello. Sí. Hay gente que ve la investigación como algo estático que limita la creatividad, pero realmente la investigación puede ser un proceso creativo. Totalmente, porque investigar es imaginar infinidad de posibilidades. En arquitectura, cada investigación nos invita a redibujar la realidad. No, la investigación no se trata de tener la razón, sino de sumergirse en un mundo en el que nos podemos dar cuenta que no teníamos la razón. Por eso se plantean las hipótesis. Por eso hay tantos medios para obtener respuestas, ¿verdad? Métodos cualitativos, métodos mixtos y métodos cuantitativos también. Entonces, en realidad, yo siento que en arquitectura nos invita a redibujar esas realidades y a cuestionar también los límites del espacio, del comportamiento, de la misma técnica, cuántas innovaciones no se han generado en la arquitectura precisamente por la intención de quiero hacer esto, tal vez con este mismo material, pero de una forma distinta. Y eso no limita para nada el proceso creativo. De hecho, siento que la creatividad es el motor que puede incluso hacer planteamientos de investigación, tal vez desde un punto de vista que ningún otro profesional, sobre todo en el área de investigación interdisciplinaria, alguien se ha planteado. Por ejemplo, anoche me dormí viendo el documental que lanzaron hace poco de la tumba de Cleopatra. Se los recomiendo, está buenísimo. Y una de las cosas que me llamó la atención es que la mujer que está llevando a cabo esta investigación, aparte que es latinoamericana, una dominicana bien guerrera, ni siquiera es arqueóloga, es, Sí, es abogada. Entonces ella abogado. se ha planteado, sí, es abogada, pero obviamente hizo un máster en arqueología, Sí. porque su ámbito de trabajo ha sido la parte forense de las investigaciones. Entonces dice que ella cuando se planteó el tema de buscar la tumba de Cleopatra, lo hizo desde el punto de vista de esta es una persona perdida. Y lo voy a abordar como un caso de un abogado que busca una persona perdida. Visto desde ese punto de vista, tiene obviamente todas las posibilidades porque tiene las herramientas mentales, ¿no? Y de pensamiento crítico para hacer preguntas que tal vez los arqueólogos no se habían considerado hasta ese momento. Y entonces lo veo yo desde el punto de vista arquitectónico. Investigar es crear el conocimiento, pero también es crear sentido del conocimiento que se adquiere. Y en ese aspecto siento que nosotros como arquitectos tenemos varias ventajas porque nuestra forma, nuestros procesos de diseño suelen ser estructurados. Hay un ciclo, hay una serie de pasos, tenemos claro qué es lo que vamos a entregar, si es un tangible, si no es un tangible, y en ese aspecto guarda bastante relación con la investigación. Entonces, definitivamente sí. Y tenemos la visión de lo interdisciplinario. En determinado momento reconocemos que necesitamos el apoyo de alguien y ya está. Eso Es creo correcto. que sí. Y estaba pensando en arquitectura, hay tantos ámbitos de investigación, desde la parte Ujú, meramente formal, de materiales sí. de construcción, la parte urbana, la parte bioclimática que decías con Ángela, que Ujú, estoy esperando invitarla al podcast. De hecho, voy a aprovechar si tenés contacto con ella. sí, sí, Estaba un buscando gusto. cómo invitarla y estoy. Entonces, tenemos tanto, ¿verdad? Ujú. Que realmente yo diría que vale la pena investigar. ¿Vos estás de acuerdo con esa pregunta? Si se te pregunta, ¿qué es lo que hace que valga la pena investigar? ¿Qué responderías? Vale la pena, sobre todo, cuando la investigación trasciende del papel y transforma las cosas. Como comento, mi primer contacto fue la posibilidad de cambiar la forma en la que se enseñaba el urbanismo. Y cuando se me dio la oportunidad de dar clases, que para mí era un tremendo sueño, porque siempre me gustó el tema de la docencia, yo sabía que tarde o temprano yo iba a terminar en investigación. No sé, me lo imaginé en algún momento, porque si bien es cierto, la docencia, siento que es un oficio muy altruista. Nosotros, cuando lo representamos, lo veo como esa vela que enciende otro fueguito, ¿verdad? Sí, Pues la investigación en ese mismo plano también ayuda a muchas cosas. Actualmente, por ejemplo, mis líneas de investigación tienen que ver mucho con rescate de patrimonio étnico,
porque hay muchos vacíos de información sobre las formas tradicionales de nuestras construcciones. Estoy incursionando en el tema de diseñar pensando en la identidad de género. Hay mucha vulnerabilidad para los niños, para las mujeres, para los adultos mayores en aspectos de diseño. Sé que en otras sociedades europeas, norteamericanas en este caso, asiáticas, nos llevan pasos agigantados. Y en ese sentido se lo digo a mis alumnos, nosotros tenemos la gran ventaja que hay un montón de cosas que no están escritas y que nosotros podemos ser parte de ese proceso de sacar algo del anonimato y convertirlo en, esta es una práctica que se debe de adoptar. Esta es una forma en la que se deben de resolver las cosas para hacerlo mejor. Entonces, creo que desde ese punto de vista vale la pena porque es apostarle a ser más éticos en nuestra práctica profesional, a buscar medidas más sostenibles para poder seguir haciendo las cosas que hacemos porque pues nos estamos acabando el planeta y llegará un momento en el que no vamos a tener nada. Y siento que desde el punto de vista de la inclusión tenemos todavía muchas oportunidades de elevar la calidad de nuestra arquitectura, incluyendo estos principios en el diseño. También pienso que vale la pena porque investigar nos permite entender muchas cosas, cómo surgen los tejidos urbanos, por qué hay ciertas respuestas a comportamientos humanos en la forma en la que nosotros estamos diseñando, lo que hablábamos hace algún momento, ¿verdad? De que si me van a dejar ahorita al centro de Tegucigalpa, ahí me van a encontrar porque yo no me voy a saber mover. En la ciudad, una ciudad que se ha vuelto compleja, que fue una ciudad que comenzó en este periodo colonial recorriéndose a pie, sin mucho carreta, y hoy en día nadie se puede mover de esa ciudad si no es en automóvil. Sí. Entonces, ese nivel de complejidad que nosotros mismos como seres hemos ocasionado en el entorno, vale la pena que nos planteemos desde investigación, tal vez no resolver esos problemas, pero un primer paso en donde creo que la investigación tiene mucho valor es para entender, en primer lugar, y luego pasar al proceso de, ok, ¿qué otros saberes necesito? ¿Con qué otras profesiones me tengo que empapar de este problema para poder, en conjunto, poder hacer cambios que realmente lleven a aproximarnos a estas soluciones que estamos necesitando? Sí, y me imagino que pasa igual en Honduras y en toda Centroamérica. Hay muy poca información y muy pocos datos urbanos, arquitectónicos. Sí. Eh, Tuvimos un episodio acá con Martín Maeski sobre la arquitectura moderna en Managua y Uh-huh. el patrimonio arquitectónico que se tuvo que ser demolido tras el terremoto del 72. Y Uh-huh. hay vacíos de información, o sea, realmente la Sí, investigación va a contribuir a ir generando esos datos, esa memoria histórica, que a veces sirven totalmente. mucho las redes sociales con la gente que está posteando fotos históricas, Fotos. ¿no? Sí, que en realidad uno sí tiene un valor significativo, que lo interesante sería ya ir sistematizando, ir haciendo una Uh-huh. investigación más articulada. En realidad tenemos Uh-huh. una oportunidad en Centroamérica ante ese vacío de información que se puede ir haciendo un aporte. Sí, totalmente. Y uno que me pregunta, ¿cómo podemos enseñar a investigar sin volverlo un proceso rígido? Yo soy de las personas que piensa que para poder enseñar algo muy bien, uno tiene que vivirlo primero. Y entonces pasó un tiempo considerable antes de que yo empezara a impartir esta clase de seminario de investigación y coincidió con que yo estaba experimentando, obviamente, en mi segundo máster, que era en tecnologías educativas en el TEC de Monterrey. Y la forma en la que ellos presentaban el tema de investigación me llamó mucho la atención porque se empezaba a escuchar sobre estas metodologías activas. Entonces, mi primera recomendación a todo aquel que hoy es profesional, quiere incursionar ya sea en el ámbito de la investigación o incluso en el ámbito de la docencia de arquitectura, pensar en que hay que equilibrar cosas porque obviamente no es de un día para otro que voy a empezar a publicar en una revista Q1, por ejemplo, que es el punto más alto, ¿verdad? Que una persona puede Sí, llegar en el ámbito de investigación. Son baby steps, son pasitos. Empezar primero entendiendo que enseñar a investigar no significa imponer un método único,
sino acompañar la construcción de los métodos propios de los estudiantes que sean coherentes con el tema, que sean coherentes con el contexto y sobre todo, y ese es el llamado y yo siento que es la parte más fuerte que me toca trabajar a mí en una clase como esta, es cómo desarrollar la voz del investigador. En la misma medida en la que cada quien tiene que construir ese perfil de arquitecto, qué es lo que define a Héctor, qué es lo que define a Valeria dentro del ámbito de la arquitectura, en la investigación sucede lo mismo. A mí al principio me decían, pero ¿y para qué te quieres meter a hacer investigación en didáctica de la arquitectura? Y yo, es que eso es lo que a mí me apasiona. O sea, yo puedo pasar horas y horas y horas investigando en cómo darle vuelta a una clase para hacerla que sea una experiencia completamente diferente a la que tuvo un alumno, por ejemplo, hace un año conmigo en una clase. Con un poco de ejercicio, un poco de investigación también entendí cómo es que se puede incursionar el arquitecto en el ámbito de investigación. Y nosotros tenemos la suerte, y lo debato con mis compañeros en ingeniería, porque ellos quieren hacer otras cosas, pero la ingeniería debe ser exacta, debe ser precisa, al igual que la medicina. Ahí los errores realmente se pagan muy, muy, muy caros cuando se intenta hacer un experimento, ¿verdad? Pero en el caso de la arquitectura, un urbanismo táctico, por ejemplo, una intervención, algo efímero, puede ser un experimento de investigación. El antes, el durante y el después son formas en las que nosotros podemos enseñarle a nuestros estudiantes a incursionar en esto. El enseñarles la importancia de ser disciplinados y estructurados. Las investigaciones exitosas se concluyen más por persistencia. Es decir, entonces, las carreras creativas como la nuestra, por ejemplo, la enseñanza debe incorporar las metodologías activas, empaparse de estos nuevos procesos que permitan vivir el proceso desde la experiencia, la emoción y la reflexión crítica. Porque la tarea de nosotros es equilibrar el rigor que exige la investigación sin olvidar que la arquitectura es para la gente. Y como estamos diseñando para la gente o para los seres en este caso, debemos desarrollar esa sensibilidad, aprender a observar. En mis clases normalmente yo invierto un periodo de tiempo, tal vez las 2 semanas antes de que ellos lleven el curso, en aclararles qué es lo que van a investigar, porque me vienen con unas super ideas y claro, sería fenomenal desarrollarlo, pero a veces no hay presupuesto, a veces no hay equipo, tiempo, sí, porque nosotros desarrollamos el proceso de investigación para el diseño, que es un tipo de investigación, en 6 meses. En ese tiempo el estudiante debe hacer un artículo de investigación, un informe de proyecto y desarrollar el juego de planos técnicos de ese proyecto. Entonces es un ritmo bien acelerado. Hay bastante presión. Pero ahorita ya llegué al punto, en esta parte de la formación de la arquitectura, en el que mis estudiantes ya están publicando internacionalmente. Después de 3 largos años de estar picando piedra, ya esta generación ha visto el propósito o el por qué estamos impulsando la investigación en la arquitectura. Esto puede ser el pasaporte para alguien que quiere estudiar un máster, por ejemplo. Está súper bien visto en las organizaciones, sobre todo si están apuntando a estudiar en Europa, en América del Sur. El hecho de, por ejemplo, la UBA, la Universidad de Palermo, en Argentina, son instituciones que apuestan mucho porque se crea un ecosistema de investigación. Entonces, para cuando la investigación empieza a dar esos pasos, realmente ellos nos llevan años luz a lo que nosotros estamos haciendo, pero en algún punto tenemos que empezar. Y mi llamado sería principalmente ese, pensar en que es posible, que hay muchas cosas más complejas realmente que los arquitectos resolvemos, y investigar es algo intrínseco que nosotros desarrollamos, solo que no lo llamamos de esa forma. Pero entregamos muchos productos que guardan esa similitud, ¿verdad? Por ejemplo, una lámina bienal, que es donde nosotros exponemos nuestro proyecto, que pensamos qué foto voy a colocar aquí, cuál es la porción de texto, que si lleva etiqueta, que no se me olvide el norte.
Todas esas cosas guardan una similitud con hacer un póster para presentar un proyecto de investigación. Un informe de proyecto es una memoria de proyecto. Un ensayo o, qué sé yo, una reflexión sobre algo arquitectónico es el formato de un póster. Entonces, todas esas cosas realmente nosotros ya le estamos haciendo. Hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo y hay que presionar, porque esto no cae del cielo. Hay que hacer trabajo, pero es muy agradable. Bueno, qué interesante el trabajo que estás haciendo, te felicito. Eh, ¿Dónde pueden encontrarse los artículos de tus estudiantes? De momento, pues le puedo compartir algunos que hemos estado trabajando de manera internacional. Le voy a compartir mi perfil en el Google Académico. Y ahorita lo que hemos logrado es, por ejemplo, que participen de la multiconferencia LACSEI, que es un evento que se hace todos los años en distintas sedes. Venimos publicando desde el año pasado los proyectos de investigación con estudiantes. Este año, por ejemplo, publicamos 2 que tenían que ver con vivienda resiliente y otro que tenía que ver con prototipos de vivienda para la comunidad garífuna en Tornabé. Ahorita en diciembre nos toca presentar otro proyecto que abordaba el diseño de un refugio y centro de rescate animal en una ciudad puerto, que es Puerto Cortés, aquí en San Pedro Sula. Y también desarrollamos otro proyecto que tenía que ver con enfoque étnico, que es el desarrollo de un centro comunitario en Tornabé. Ese proyecto, de hecho, es complemento de la primera propuesta que hicimos, que es del proceso habitacional. Entonces, pues poco a poco ir viendo, ¿verdad? Cómo, porque el tema de la investigación es, no me voy a dedicar a todo. Este ha sido un proceso en el que hemos ido escogiendo cuáles son los temas, cuáles son los medios, por ejemplo. Hay mucha apertura a hacer publicaciones en revista. Eso a uno no le cuesta absolutamente nada más que el esfuerzo mental y la dedicación de querer hacer el aporte, ¿verdad? Ese es otro gran mito que hay, que para poder ser investigador uno tiene Claro, que poner desembolsar. su propio dinero, exactamente. Bueno, ha sido una plática muy interesante. Espero que se estén animando a investigar todos los que nos están escuchando. Valerie, una idea para conectar, ya sea en forma de deseo, de un mensaje de ánimo que te gustaría compartir con las personas que nos acompañan en Conecta Ideas y que tal vez están empezando alguna investigación. Bueno, la primera invitación que les voy a hacer es a seguirme en mi red de LinkedIn, que fue como nosotros nos conocimos, Héctor. Sí, Y ahí pues yo estoy haciendo publicaciones semanales que hablo sobre diferentes temas, ya sea sobre didáctica, tips sobre didáctica. Actualmente pues estoy desarrollando el tema de inteligencia artificial. Y esa sería mi primera invitación, que me sigan para que puedan continuar expandiendo su conocimiento, porque yo siento que para mí la curiosidad, aparte de ser un sello personal, es algo que me ha permitido conectar con otras personas y se ha convertido también en el recurso que me permitió hacerle un cambio por completo a mi perfil profesional. Más allá de creer que el arquitecto solamente diseña, mi invitación es a pensar que nosotros esencialmente somos unos profesionales que se dedican a resolver problemas. Y algunos problemas pueden ser físicos, como la necesidad de construir un proyecto, pero pueden haber otros tipos de problemas. Hay otras necesidades que el arquitecto puede llenar. Soy una apasionada del tema histórico. Creo mucho que en Centroamérica tenemos una riqueza que podemos explotar en la misma medida que lo han explotado nuestros vecinos, México, por ejemplo, los países suramericanos, que son tan ricos en estos procesos de generar libros, tener cátedras abiertas para compartir el conocimiento. Ese sería mi tercer punto en esta recomendación. El conocimiento, las experiencias y todo lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de la carrera. Si bien es cierto, necesitamos trabajar para comer, pero también hemos elegido esta carrera con la intención de poder ayudar en alguna forma. Entonces, si mi ayuda puede ser a través de educar, de compartir el conocimiento, de ayudarle a una comunidad que no puede costearse a un arquitecto para resolver un problema, la investigación es esa oportunidad de ofrecer ese espacio para entregar ese producto que alguien está necesitando, que por diferentes causas tal vez no los pueda adquirir.
espero que con eso pues la invitación sea muy amplia. No, muy amplia y muy potente. Muchísimas gracias, Valerie, por esta plática, un gusto. Ha sido, quedo en realidad entusiasmado y animado de invitarte para otro episodio. Perfecto. Así que me encanta seguir hablando. Me encantaría seguir hablando con vos. Yo sé, las puertas de Conecta Ideas están abiertas para vos siempre. Y un saludo muy especial hasta San Pedro Sula, aquí desde Managua. Muchas gracias, Héctor. Y hasta la próxima, entonces. Ok, hasta la próxima. Y así cerramos otro episodio de Conecta Ideas. Gracias por escucharnos. En el próximo seguiremos conectando. Si quieres seguir conversando, nos encontrás en Spreaker, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.